Muy buenos días, mi nombre es Carlos Guerrero Dueñas, estudiante de Medicina, cursando el séptimo semestre. Esta clase que les voy a dar es un resumen sobre lo que es la epidemiología de las enfermedades infecciosas y sobre la fiebre de origen desconocido. Bueno, en primer lugar, empezando con lo que es la epidemiología de las enfermedades infecciosas, hay que hablar de qué es una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa es una enfermedad causada por la transmisión de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos desde una persona o animal infectado a un huésped que sea susceptible de forma directa o indirecta. Esto profundizaré más adelante. La importancia. ¿Cuál es la importancia de estudiar las enfermedades infecciosas? Pues bueno, son muy importantes ya que causan una alta mortalidad en los países subdesarrollados, es decir, los países tercermundistas. Es un motivo de consulta muy frecuente, también es un motivo de ausentismo laboral y escolar muy alto. Y como estamos viendo actualmente con la pandemia del COVID-19, estas enfermedades infecciosas pueden causar pandemias. Bueno, para que una enfermedad infecciosa se propague, vamos a tener que va a haber una cadena de transmisión, la cual vamos a tener un huésped susceptible, un agente externo, un agente infeccioso y el ambiente. Profundizando en lo que es el agente infeccioso, vamos a tener que van a haber varios factores que dependen de la evolución de la infección. Uno vamos a tener es lo que es la patogenicidad. Pues bueno, la patogenicidad no es más que la capacidad que tiene un agente infeccioso de poder infectar a un número de personas susceptibles. Para esto hay que tener una relación. Se va a hacer una relación entre el número de personas susceptibles con el número de personas que contraigan la enfermedad. Entonces, un agente infeccioso que tenga una relación muy elevada entre personas que contraen la enfermedad y personas susceptibles va a ser un agente infeccioso que tenga una alta patogenicidad. La virulencia no es más que la capacidad del organismo de poder causar daño severo en la persona afectada. La infectividad es la capacidad que tiene el organismo para invadir y producir la infección en el huésped, pudiendo o no causar daño o enfermedad. Y la dosis infectiva es la cantidad necesaria para poder provocar la infección. Con lo que respecta al medio ambiente, vamos a tener que hay ambiente físico, químico, biológico o sociocultural. Con lo que respecta al huésped, asimismo, con el huésped vamos a tener varios factores que van a estar relacionados con este. Tenemos uno de ellos, la susceptibilidad, que no es más que la falta de resistencia que tiene una persona para determinada enfermedad. La resistencia va a ser la suma de mecanismos de defensa que tiene una persona para poder rechazar una enfermedad. Inmunidad no es más que un estado de resistencia que puede ser innato o adquirido que va a tener una persona. Bueno, con lo que respecta a la inmunidad innata, esta es con la que una persona nace. Y la adquirida es la que, como la palabra lo dice, se adquiere después del nacimiento. Tenemos otro término, el cual es inmunidad activa. Pues la inmunidad activa es cuando una persona fabrica sus propios anticuerpos. Esto puede ser ya sea mediante presentando una infección y que el cuerpo produzca los anticuerpos o mediante una vacuna y que así el cuerpo produzca. Es decir, la diferencia entre una inmunidad activa y pasiva es que en la activa la persona va a producir sus propios anticuerpos. En cambio en la pasiva a la persona se le van a introducir los anticuerpos previamente formados, es decir, la persona no los va a producir. Con lo que respecta a inmunidad natural, un ejemplo de esto es cuando la madre la transmite al niño, y la inmunidad artificial es en el que a una persona se le puede a través de sueros proporcionar, por ejemplo, un suero antitetánico, un suero antidiftérico. Y la vacunación no es más que el desarrollo de inmunidad de una persona susceptible mediante la administración del agente infeccioso. Este puede ser ya sea vivo modificado, como es en el caso de la fiebre amarilla, de ya sea un microorganismo muerto, como la vacuna antitosferina, o de un agente inactivo, como lo que es la vacuna antitetánica. Con lo que respecta al proceso de transmisión, vamos a tener que este puede ser de forma directa, de forma indirecta. De forma directa es, como la palabra lo dice, es contacto directo. Puede ser a través de un beso, de relaciones sexuales, de exposición directa a tejidos susceptibles. Y de forma indirecta es que va a haber un intermediario, el cual puede ser el aire, puede ser un vehículo o puede ser cualquier vector. Y en las vías de transmisión tenemos que hay por contacto, como puede ser un beso, relaciones sexuales, puede ser por gotitas o puede ser por vía aérea, que es por aerosoles. Siguiendo con el siguiente tema, que es la fiebre de origen desconocido, pues bueno, para poder hablar de esto, primero necesitamos saber qué es fiebre. Pues fiebre es una temperatura axilar mayor a 37 grados centígrados. Y el concepto de fiebre de origen desconocido, pues bueno, va a ser toda fiebre en el cual no tengamos un foco de infección claro, ya se haya descartado cualquier proceso infeccioso. Para poderla catalogar como una fiebre de origen desconocido tiene que tener una evolución de más de 3 semanas, que no tenga diagnóstico a pesar de haber realizado ya estudios, ya sea estudio de imágenes, de laboratorio, hospitalización, incluso con un tratamiento previo de manera empírica con antibióticos.
y que la temperatura sea mayor a 38,3 grados centígrados. Bueno, vamos a tener una clasificación. Tenemos la clasificación de la fiebre de origen desconocido, la FOD clásica. Tenemos la FOD neutropénica, que no es más, como la palabra lo dice, neutropénica, va a haber una neutropenia, es decir, los polimorfos nucleares van a estar disminuidos. Según algunas literaturas, se la considera a partir de cuando están disminuidos más de 500 y según otras más de 1000. Entonces tenemos que tener, ese es un factor, que la temperatura axilar sea mayor a 38,3 grados centígrados y que el paciente tenga más de 3 días con pruebas diagnósticas negativas sin un foco de infección claro. La FOD nosocomial está aquí, no es más que un paciente hospitalizado, pero hay que tener en cuenta que el paciente previo a la hospitalización no tenía esta fiebre, es decir, la presenta después de estar hospitalizado, con una temperatura axilar también de 38,3 grados centígrados varias veces y que tiene más de 3 días con pruebas negativas. Y en paciente con infección de VIH, es un paciente con un VIH ya conocido, con una temperatura axilar también mayor a 38,3 grados centígrados y que tiene más de 3 días hospitalizados y más de 3 días con pruebas negativas. Pues bueno, vamos a ver las etiologías. Las etiologías por lo general pueden ser, en mayor número son infecciones, pero no por eso nos vamos a enfrascar siempre en que es una infección, ya que tenemos más de 200 causas de lo que puede ser una fiebre de origen desconocido. Tenemos entre ellas también las neoplasias, las inflamaciones, las misceláneas y las patologías no diagnosticadas. Con lo que respecta a las infecciones, tenemos entre ejemplos la tuberculosis, la extrapulmonar y diseminada, los síndromes mononucleósicos que pueden ser el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el VIH. Tenemos los abscesos intraabdominales, la fiebre Q y endocarditis subagudas y por el subgrupo AC, que son Haemophilus aprophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella y Kingella. Entre las causas infecciosas emergentes vamos a tener la infección por parvovirus B19, la enfermedad de Lyme, el herpes virus humano 8. Podemos tener también las enfermedades importadas, como puede ser dengue, paludismo, chagas, tuberculosis miliar, la cual el esputo da negativo y puede confundir, o también pueden ser los nódulos de Osler o las hemorragias en astillas, que son signos de endocarditis. Tenemos las neoplasias, entre los cuales tenemos los linfomas, ya pueden ser tipo Hodgkin o no Hodgkin. Tenemos las leucemias, los carcinomas, unos ejemplos de estos pueden ser los carcinomas hepatocelular. Tenemos los sarcomas y los mixomas auriculares. Entre las causas inflamatorias vamos a tener vasculitis, enfermedad de Still del adulto, enfermedades del tejido conectivo, como puede ser el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Entre las misceláneas vamos a tener enfermedades granulomatosas, como puede ser la sarcoidosis. Tenemos también lo que es una fiebre por fármacos, en el cual el 20% de esto va a presentar una eosinofilia, es decir, un aumento de los eosinófilos. Podemos presentarla también por tiroiditis o hipertiroidismo, ya que esto es un aumento de la producción de la hormona tiroidea y esto causa aumento de la temperatura. Tenemos que tener en cuenta también los hematomas, que estos también hay que tomar en cuenta que pueden infectarse, que será un futuro proceso infeccioso, y la enfermedad tromboembólica. Tenemos también que hay formas episódicas o periódicas de fiebre de origen desconocido, que son periodos de apirexia de más de 2 semanas. Entre las causas de estos pueden ser infecciones que hayan sido maltratadas. Tenemos infecciones a las vías urinarias, como pueden ser la prostatitis, infecciones a la vía biliar como colangitis. También, entre otras causas de esta, tenemos los linfomas, el cáncer de colon, los medicamentos, la enfermedad de Crohn, enfermedad de Still del adulto, entre otras. Y bueno, ¿cuál sería el tratamiento para una fiebre de origen desconocido? Pues bueno, en lo que respecta al tratamiento empírico, no hay que usarlo siempre, solo hay que usarlo en el caso de que haya una gravedad, de que el paciente esté grave y tengamos que actuar. En caso de no ser así, pues bueno, lo que tenemos que nosotros es seguir indagando para llegar a un diagnóstico y así dar un tratamiento dirigido con nuestro diagnóstico. Pero bueno, en el caso de que haya una gravedad y tengamos ya unas sospechas fundadas, pues bueno, podemos usar algunos de los siguientes. Si nuestras sospechas son de que el paciente tiene una tuberculosis, se puede usar tuberculostáticos. Si nuestra sospecha es una enfermedad de Still del adulto, podemos utilizar ácido acetil salicílico o aspirina o algún AINES. Y si tiene fiebre mediterránea familiar, podemos tratarlo con colchicina. Bueno, este ha sido mi resumen sobre estas dos clases. Espero les haya gustado y hayan podido entender. Muchas gracias.